Ahora sí, muy buen día, por los inconvenientes. La idea era empezar un poquito más temprano clase de hoy, pero bueno, por inconvenientes con el Meet no se ha podido. Así que bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver los conceptos de hecho social y de conciencia, y concepto de conciencia de clase. No vamos a ver oportunamente a Emil Durkheim y a Carlos Marx. Son dos autores antagónicos que plantean teorías contrapuestas y ya vamos a desarrollarlo porque no. Sobre el final de la clase vamos a hacer una reflexión. Me gustaría que ustedes también participen, sin obligación, sobre el aniversario de hecho acontecido sobre las noches lápices, ¿sí? Em, Emil Durkheim, nosotros habíamos visto en el cuadro que expusimos la semana pasada, que estuvo entre 1857 y 1917. Y entre sus conceptos sociológicos fundamentales está la sociedad, que es sobre todo una máquina organizadora cuyas partes contribuyen de distintas maneras al movimiento de la totalidad. No hay conflicto de interés entre los que poseen los medios de producción y los que no lo poseen. Lo contrario que sí va a plantear Marx, que sí hay conflicto. Los hechos sociales son maneras de pensar, sentir y obrar exteriores al individuo, dotadas por un poder coercitivo que se ponen a él. Distingue la solidaridad mecánica que se da en la sociedad feudal y la sociedad orgánica que se da en la sociedad industrial, ¿no? Como habíamos visto, que justamente en la sociedad industrial es donde empiezan a surgir los derechos de la población, en conjunto de esas obligaciones, obviamente, ¿no? Eh, y empieza a surgir el concepto de movilidad social entre estas cuestiones. Hay una nueva división de trabajo, social de trabajo, y habla del tema de las reglas y normas para el funcionamiento de la sociedad, y es por eso que le preocupa la anomia como un problema del orden social. O sea, una sociedad anómica es una sociedad desordenada. Y otro que habla del orden y del progreso era Comte, ¿sí? Nosotros el otro día con la profesora estuvimos en una capacitación sobre perspectiva de género de la ley Micaela, que es una ley impulsada por la mamá de Micaela García, que lamentablemente fue víctima de un femicidio. Y bueno, las entidades de organismo público, como son las universidades nacionales en este caso, eh, eh, adhieren a esa capacitación para toda su persona, sea docente o no docente, ¿no? Y en este caso nosotros hicimos la capacitación desde el cuerpo docente, y bueno, y si la universidad no hubiese adherido a esa norma, o no hubiese eh, cumplido con lo que establece la norma, estaría en una situación anómica, por ejemplo. No, igual ahora lo vamos a profundizar. Nosotros decíamos que un hecho social es un modo de actuar, de pensar y sentir, obrar, este es el individuo. Muchas gracias, Eleonora. Eh, este es el individuo, ¿no? Entonces, la manera de pensar y actuar y sentir una persona es un poder de coacción llamados sociales. También se le da este nombre para designar fenómenos que se van presentando en la sociedad. La acción social se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas a futuro. La acción social puede ser relacionada con arreglos fines, las relacionada con arreglos o tradicional. Ahora bien, partiendo de la premisa que un hecho social es un modo de actuar, pensar, sentir, que existen por fuera de las conciencias individuales, o sea, estarías un individuo que tienen que ser perdurable en el tiempo, que Durkheim en el capítulo de Hecho Social, dentro del libro de las reglas del método sociológico, plantea que si un hecho social fuera a analizar eh, si la persona duerme, si la persona hace sus necesidades, si se alimenta, la sociología carecería de objeto de estudio, pues estaría confundiendo con el objeto de estudio de la psicología o de la biología, porque estarían analizando cuestiones fisiológicas o biológicas, ¿no?
Lo que sí va a hacer la sociología es lo que planteaba Luis Márquez, las cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, de cuando uno desayuna en Estados Unidos, por ejemplo, que me encantaría desayunar así, no voy a decir que no, desayuno americano, lo que nosotros conocemos como desayuno americano es un huevo revuelto con tocino, con un jugo, con un café. En Argentina solemos tomar un mate, ¿no? Como modo de ejemplo, ¿no? Y en otras culturas suelen, entonces lo que hace sociología es el comportamiento en sociedad, no el hecho de si desayuna o no desayuna, ¿sí? Entonces, partiendo de estas premisas, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan el caso trágico que pasó hace ya 4 años de la escuela bomba, o sea, de la explosión de la garrafa en la escuela 49 de Moreno? Sí, sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, y a ustedes, Sí. bueno, para los que no saben, que acá Melanie puso que no, fue una explosión de una garrafa, ¿no? eh, que se llevó por delante la víctima de dos personas de la institución, Sandra Rubén, o sea, el auxiliar de una docente. Eh, entonces, ¿a ustedes les parece que ese hecho puntualmente es considerado un hecho social y por qué? Y hola, Sí, sí. voy a bajar un poquito porque estoy... Hola, ahí está. No, sí, obviamente que es un hecho social porque esto involucró, en este caso, a todos los morenenses, a todos eh, la sociedad, a todos los que, o sea, que forman parte de la comunidad educativa, tanto por las dos personas que fallecieron en ese momento, que fueron Sandra y Rubén, y bueno, por toda la trascendencia que tuvo la explosión, la comunidad educativa en su conjunto. ¿Alguien más? Bueno, no está mal lo que plantea Facundo, pero no es considerado un hecho social en sí, porque para que sea un hecho, es un hecho sociológicamente analizable, ¿sí? Totalmente. Ahora, para que sea un hecho social, tiene que ser por en el tiempo, entonces esa catástrofe se tendrá que haber repetido. Lo que sí va a ser considerado un hecho social son los reclamos de la comunidad educativa sobre las mejores edilicias, ¿no? Eso fue una consecuencia de una omisión de la gestión, se podrá tomar, pero ese hecho puntual, un hecho puntual que no se repite después en la historia, no es un hecho social. Sí se puede tomar como un hecho social los reclamos de la comunidad educativa por mejores edilicias, por mejoras salariales, etcétera. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, yo a partir de esto les pregunto, ¿qué considerarían ustedes como modo de ejemplo de un hecho social? Una costumbre, como tomar mate. Podría ser, eh, sí, podría llegar a ser. ¿Y a ustedes no les parece que la pandemia hoy, no al inicio con en marzo del año pasado, hoy la pandemia no es un hecho social? Y está perdurando en el tiempo. Así que, Bueno, la pandemia trajo consigo un montón de... el hambre es una cuestión de un hecho, luego lo mismo, sociológicamente analizable, ¿sí? Nosotros vimos la clase pasada que con el surgimiento de la revolución industrial, que le da origen al capitalismo y ahí te doy la palabra, Gaby, y surge un concepto central que se llama pobreza, ¿sí? Entonces, no es que no existiera la pobreza, sino que se empieza a analizar porque las personas no tenían, a ver,
no llegan a fin de mes, o sea, no pueden alimentarse, surge un nuevo problema social. Sí, Gaby. La pandemia, amén de lo económico, me parece que es un hecho social por el tema de que va a dejar muchas nuevas costumbres. Ujú. Muchos hablan de que el barbijo va a ser de uso eterno o nos vamos a acostumbrar a ir a un sanatorio con barbijo o entrar a un local con barbijo, el hecho del uso de alcohol, el tema de la higiene. Me parece que es un hecho social por ese lado, porque o sea, afectó de tal manera que hubo muchos cambios en las Ujú. personas. Hoy ya es normal, por decirlo de alguna manera, salir de tu casa y ponerte el barbijo, no sé, en el bolsillo o salir ya con el barbijo puesto. Totalmente. O saludar con el puño, por ejemplo, sí. Por eso la pandemia ya pasó a ser un hecho social, que no era considerado un hecho social al inicio del primer mes, porque hay algo que estaba pasando, pero ahora ya cuando hay cosas que ya se fueron haciendo por en el tiempo, sí fue a ser un hecho social. Y las votaciones son un hecho social, y las manifestaciones también. Ahora bien, si nosotros lo llevamos a esto, cuando lo planteó Durkheim, y no pensar ni en las manifestaciones ni en las votaciones, primero no pensar en las votaciones porque recién ahí están empezando las nuevas formas de Estado. Y en las manifestaciones no había grandes manifestaciones. Pero si lo traemos, si aplicamos la teoría a la actualidad, sí se aplica a esos ejemplos. ¿Sí? A ver. Lo del Ave San Juan, lo de lo que pasó en la estación de Once, eh, son, es lo mismo que el caso de la Escuela 49 de Moreno, ¿sí? Si hay acción u omisión de algún área determinada del Estado, pero no termina de ser un hecho social en sí. Sí los reclamos después que vienen consecuencias por mejor atención, ¿se entiende? Porque si lo de la San Juan sería un hecho social, también sería lo de la Escuela 49 de Moreno. Sí son hechos sociológicamente analizables, ¿se entiende? Y para entender un poco de lo que pensaba Durkheim, ¿no? Y por qué planteaba lo que planteaba, eh, sí, Gaby, o Débora, porque veo que las dos levantó la mano. No, no, Mati, a mí se me activa porque estoy con el celular en el bolsillo. Ah, Perdón, no pasa, perdón, no, no perdón. pasa nada, no hay problema. Débora. Sí, yo quería saber entonces cuánto tiempo más o menos tiene que durar para que se considere un No, hecho es algo que social. se da repetitivamente en el tiempo, es algo que es perdurable. O sea, no es Ah, algo es, que claro, sucede hoy y te- mañana ya no sucede. ¿Se entiende? claro, sí, por eso te preguntaba, como para poner el tema de la pandemia, que lo ponían como hecho social. Está bien, perduró un tiempo, pero suponemos todos, tenemos la ilusión Pero de que la en un momento pandemia, termine. claro, obviamente, pero la pandemia trae consigo también modificaciones en las conductas de la sociedad y hay cosas que ya van, por ejemplo, la educación a distancia llegó para quedarse. Quizás no es una totalidad, quizás hay materias que van a ser 100% virtuales o van a ser bimodales cuando la pandemia termine, que no sabemos cuándo va a ser, pero la educación a distancia ya es una realidad y es una necesidad. Y cuando surge necesidad, van haciendo un derecho y hay gente que también va surgiendo que las personas necesitan el acceso un mayor acceso y un mejor acceso a las conectividades. Entonces, ahí también es una demanda que genera la sociedad. Entonces, por eso la pandemia se da transformando en hecho social, ¿se entiende? Profe, Sí, sí, puede ser gracias. también, ¿Cómo? no, sí, puede llegar a ser también, por ejemplo, las iglesias, o sea, el culto religioso en cuanto, por ejemplo, a la misa, ya yendo un poco más para atrás, ¿no? Mm, sí, sí, No sé. sí, 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 totalmente, totalmente, porque qué sé yo, esas costumbres de ir los domingos a misa,
que ya creo que un poco ya no sé, más allá de la pandemia, obviamente que en la pandemia ya es complicado, más allá de las religiones y no, yo soy católico, pero yo sé que los domingos se va a misa. Ojo, soy católico porque también me bautizaron, tomé por San Pepe la comunión y la confirmación, pero no soy un católico practicante en el sentido de que voy todos los domingos a misa. Creo que quizás va en otro sentido, ¿no? La peregrinación a Luján, muy bien. Entonces, no sé las otras religiones si tienen misa o qué prácticas tienen en función de reunión, pero si tomamos ante la pandemia, sí es un hecho social y sociológicamente analizable porque es algo que se perdió en el tiempo, son costumbres que están en la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo Domingo de Ramos, etcétera, ¿sí? Entonces decíamos que en el esquema de pensamiento de Durkheim, él plantea que como hecho social, el objeto de estudio de la sociología, por eso es que decía que la sociología no podía estudiar como hecho social el dormir, el beber, el alimentarse, el vestirse, ¿sí? Eh, y que son cosas exteriores al individuo, que coaccionan y terminan haciendo actuar de una manera determinada. Y un ejemplo de esto son las leyes jurídicas. Por eso es que él habla del concepto de anomia, que significan sociedades sin normas, que se refleja en la desorganización e inestabilidad, la incapacidad del todo social para controlar los individuos, y siendo de importancia el descontrol de un orden moral, un orden social. Entonces, y define a la sociología como la ciencia que estudia las ciencias, las normas de conducta, las creencias, normas de conducta e instituciones sociales. Entonces, visto hasta aquí, si yo les pregunto si Durkheim es un autor catalogado de consenso, de consenso, ¿ustedes qué piensan? ¿En cuál de las dos columnas lo ubicarían? No, Durkheim es un teórico del orden, no plantea conflictos. No. Mira el hecho social como cosa medible, se estudia desde esa perspectiva, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muy bien lo que plantea Fernández, es así, no, es un sociólogo de consenso. No existe el sociólogo de consenso y de conflicto, porque sería una contraposición en su propia mirada. De los autores que nosotros les damos, los autores clásicos de la sociología, sobre todo, Comte, Durkheim y Weber son sociólogos de consenso. No analizan el conflicto como un problema social. Sí, Marx basa su teoría sociológica a partir de conflictos, ¿sí? Pero antes de avanzar con Marx, Perdón, dijo que era Durkheim, Comte, ¿y cuál era el otro sociólogo? Weber, nosotros dimos un pantallazo de Weber la clase pasada, el viernes que viene vamos a dar toda la teoría de la burocracia y de pensamiento weberiano, ¿sí? Los tipos de suicidio, porque si bien el suicidio es una conducta individual, tipifica el suicidio y lo caracteriza porque hay conductas compartidas en la sociedad, ¿se entiende? Entonces, él lo tipifica en egoísta, en anómico, en altruista o en fatalista. El egoísta es el que se suicida, piensa en sí mismo y no piensa en lo que queda atrás, básicamente, ¿no? Igual ahí lo tienen. El anómico es alguien que está ausente de normas. Entonces, un suicidio anómico es alguien una persona que ejerce el suicidio, toma la decisión de suicidarse, no, porque no ha catado nunca. El altruista es aquel que considera que tomar la decisión de suicidarse le hace un bien a la sociedad, porque está por encima de todo, ¿no? Y el fatalista es que es alguien que ve todo pésimo. ¿Se acuerdan
creo que fue, si no me equivoco, en el 99, la oleada masiva de suicidios en el mundo, que la gente veía tomar, que ya se venía la crisis mundial. Entonces hay gente que ve todo mal, que no, muy fatal, muy fatalista, valga la redundancia, ¿sí? Lo importante de acá del estudio de suicidio es justamente que, si bien es una conducta individual, es un hecho sociológicamente analizable porque hay decisiones que comparten distintos sectores de la sociedad, distintos sujetos de la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué Durkheim lo analiza? ¿Y por qué lo analiza desde el lado de la sociología? Sí, sí. Ahora bien, volviendo a la anomia. En julio se tuvieron que tomar exámenes finales presenciales, ¿no? Y hubo un protocolo que cumplir en las distintas carreras. Ahora bien, si alguno de los cuerpos de la universidad, de los claustros, y los claustros se entiende a hacer por las personas que conforman una comunidad, la comunidad estudiantil, la comunidad de los administrativos y personas de maestranza, la no docente, o la comunidad docente. Si alguno de los claustros eh, o las autoridades también, ¿no? Si alguno de los claustros no hubiesen cumplido con el protocolo emitido en consecuencia para un ordenamiento de los exámenes finales, ¿a ustedes les parece que estaría la persona que no lo cumple, estaría en situación anómica? Sí, porque no cumpliría con las normas, ¿no? De la Exactamente, comunicación. exactamente. Así como esto, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero quería ponerles un ejemplo concreto para que ustedes después lo puedan ejemplificar cuando elijan su trabajo, que seguramente lo van a poder relacionar con la anomia, porque como les decía en las clases anteriores, la anomia es un concepto que te permite vincularlo con todos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro, por suerte. Bueno, y ahora sí se viene el gran autor de conflicto, ¿no? Quien plantea que el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces se va a hablar de... ¿Y por qué plantea que el motor de la historia es la lucha de clases? Porque habla de dos clases sociales antagónicas, ¿sí? De la opresora y la oprimida. Entonces se va a hablar, por ejemplo, en la antigüedad estaba el amo como clase opresora o como clase dominante y el esclavo como clase oprimida o clase dominada. En la sociedad feudal, el señor feudal como un clase opresora dominante, el siervo, el campesino, como eh, la, la clase dominada o Dominada. oprimida. Sí. Y en la sociedad capitalista, ¿quién les parece a ustedes que los cataloga como opresora y oprimida? Y la clase capitalista, o sea, los trabajadores en este caso sería el oprimido. O sea, toda la lucha de clases sería entre el capitalista y los trabajadores. Bien, Fernanda. Sí, entre los dueños de los modos de producción y el capitalista, lo que dijo el compañero, y el obrero, el proletario, el trabajador. Muy bien. Así es como plantea su pensamiento Marx. Eh, Él plantea una teoría crítica de la historia, del ángulo objetivista, es un crítico, ¿no? Plantea la interacción social con otros hombres y la naturaleza del nivel social. Habla de que el hombre es un ser perfectible, ¿sí? Le decía que habla de que el hombre es un ser perfectible, que critica el sistema capitalista que deshumaniza al hombre y lo aliena, ya después vamos a profundizar
concepto de alienación, y habla de los conceptos de análisis como modo de producción, fuerzas productivas, estructura, superestructuras, la lucha de clase, que son esos procesos antagónicos que les mencionaba, y el conflicto como idea central para la comprensión de la sociedad. Entonces basa su teoría sociológica mediante el conflicto, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tienen un conflicto tienen dos formas, ¿no? Taparlo o abordarlo. Lo que hace él es abordar el conflicto. Es como si ustedes tuviesen una olla, ustedes la tapan, se llena y está en el fuego, y si un momento no la destapan para vaciar, se derrama, ¿sí? Entonces el conflicto aflora y te atraviesa en la realidad. Entonces vos tenés dos posturas. La postura de consenso, puramente de consenso, negando el conflicto, o la postura conflictiva de abordar siempre conflicto. Ahora bien, el consenso está mal y solamente está bien conflicto, viceversa, no. Yo considero que uno tiene que vivir en consenso en la sociedad, tiene que vivir consensuando, pero entender siempre que el conflicto existe y abordar los conflictos y a partir del abordaje de los conflictos llegar a un consenso, ¿sí? Para establecer una armonía social y que todos podamos ser felices en sociedad, ¿sí? Entonces, en el libro que nosotros le subimos de Totonio Santos, él habla del concepto de clase social. Totonio Santos es un intérprete de Marx y un intérprete bastante claro y sencillo, que habla de modo de producción, de estructura social, la situación social y la coyuntura. En modo de producción tenemos las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La- las fuerzas productivas son las maquinarias, o sea, y se puede tomar como fuerza productiva la tierra, el trabajo y capital, ¿sí? Y las relaciones sociales de producción son aquellas relaciones, por ejemplo, la computadora que estoy hablando, la mesa donde la cuesta apoyar la computadora, estos mismos auriculares, por lo cual estoy transmitiendo, hay una relación social de producción atrás de eso, ¿no? Atrás de ese elemento, atrás de ese objeto, un vínculo. Quien fabricó la mesa, alguien le pasó los tornillos para que ajuste, los materiales, hay una relación social, o sea, le importa al hombre. Entonces, esto tiene que ver también con una mirada que va cambiando en la historia, que cada vez va a ser más preponderante, que cambia, que antes en la sociedad, ¿qué visión estaba? ¿No? ¿Qué visión había sobre el hombre, sobre la sociedad? Antes de la sociedad industrial, ¿Se acuerdan de la visión teocéntrica en la sociedad feudal? Sí, sí, profe. Bueno, justamente esa es la visión predominada. A partir del surgimiento del capitalismo en la sociedad industrial, en la sociedad capitalista, empieza a surgir la visión antropocéntrica. La mirada deja de estar puesta en Dios para estar puesta en el hombre. Entonces Marx es alguien que pone más la mirada en las personas y en el hombre y en la clase trabajadora, ¿no? Entonces, habla justamente de estas relaciones sociales de producción, que está bien, está el producto terminado, que todo ese proceso, pero atrás de ese producto determinado, y en ese proceso, una relación social de las personas, y las personas también importan, ¿sí? En la estructura social, que es otro concepto de clase, el desarrollo del modo de producción y de sus contradicciones plantea las situaciones sociales históricamente específicas.
El desarrollo del modo de producción desarrolla nuevas formas específicas de relación entre sus componentes y crea nuevos componentes. En una sociedad coexisten formas sociales distintas en antagonismo con la formación dominante y limitándola. Entonces, la estructura social tiene que ver con todos esos componentes que te dan en la sociedad, que estructuran socialmente cómo está dando. Y ahora vamos a ver cómo se vincula y cómo se concatenan con los conceptos de situación social y de coyuntura, ¿sí? En la situación social vamos a hablar de estratificación social y proyectos de sistemas de estratificación de formas sociales, ¿sí? Esa estratificación social va a ser la situación socialmente dada en la sociedad. Entonces, y esto se va a vincular con el análisis coyuntural. A ver, y la coyuntura tiene que ver con el contexto. A la sociología, a los sociólogos le va a interesar y a la sociología le va a interesar en contexto. Y siempre va a partir de su análisis a partir de ese entonces. A ver, no es lo mismo el ir a estudiante que universitario o de distintos niveles educativos que ingresa al sistema educativo en pandemia con la virtualidad, quien hizo toda su trayectoria o la mayor parte de su trayectoria educativa en la pre-pandemia con la presencialidad. Son la concepción y la situación social, la estructura social y el contexto es totalmente distinto. ¿No? No estoy diciendo que es mejor o peor, que es bueno, que no es bueno, que otro es malo, nada. Sino que estoy diciendo que el contexto es totalmente distinto. Y el contexto social, político, económico, estructural, modifica, incide en la vida de las personas, ¿sí? Por eso es que es un análisis de concepto de clase. Por eso es que, y es un análisis de concepto de clase porque es lo que, cuando Marx habla de estructura y superestructura, también habla de esto. Entonces, es algo que a vos y por eso habla que el ser humano y las personas somos seres perfectibles, porque nos permite avanzar como sociedad. Entonces, y para eso tenemos que tener también conciencia de clase, y la conciencia de clase también te lo da eh, no solamente lo económico, sino lo cultural, lo social, lo educativo, son elementos superadores de la conciencia de clase. Ustedes alguna vez leyeron a Arturo Jaureche, él te habla de medio pelo a la sociedad argentina, entonces, él, en palabras más, palabras menos, lo que te plantea es que, y él lo analiza el ciudadano argentino sobre todo, no, pero esto igual se aplica en toda la sociedad del mundo, considero, ¿no? Que quien empieza a ganar un poco más de ingresos, a subir su nivel de ingresos, o quizás también sube su nivel de ingresos, ¿no? Pero empiezan a subir su nivel de ingresos, empieza a pensar que está en una clase social económicamente más elevada, ¿no? En una mejor posición económica. Entonces empieza a pensar como esas personas. Entonces, esa persona no estaría teniendo conciencia de clase, porque no estaría pensando, no estaría sentándose en su realidad, porque que vos te suban los ingresos, siempre estuvo esa dicotomía de la relación entre precios y salarios, ¿no? A vos te suben los ingresos, pero desproporcionalmente a lo que suben los precios de las mercaderías, por ejemplo. Entonces ahí seguís estando en el mismo nivel social, el mismo nivel socioeconómico, en la misma clase, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan rico y es tan interesante el análisis que hace Marx, sobre todo a partir del análisis coyuntural. ¿Alguna duda hasta acá? Hola, No, hola. profe. Ah, perfecto. Y yo les comentaba hace un rato que les iba a profundizar sobre el concepto de alienación. Alienado significa que el trabajador y la trabajadora están despojados y despojadas de sus fuerzas productivas, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a hablar de conciencia de clase y plusvalía. Sobre todo de plusvalía, porque conciencia de clase lo fuimos determinando un poquito recién. Por eso es que a la alienación en el trabajo
¿no? Que es donde naturalmente se da alienación social, jurídica y política, y alienación religiosa. Entonces tipifica la alienación. Dice, bueno, tenemos los sujetos, los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran alienados y alienadas en el trabajo, o la alienación social, jurídica y política también que sea, o la alienación en lo religioso. ¿Sí? Entonces, Durkheim plantea el sujeto económico. No, dice Marx, el sujeto está alienado. Entonces, está alienado, está sobrecargado de normas, no está ausente de normas. Y Durkheim no, el sujeto está ausente. Los autores discuten entre sí. No es que se plantea un debate como los debates presidenciales, pero hay discusión. Cuando un autor escribe, está refutando el otro y viceversa, ¿se entiende? Entonces, en esta discusión intelectual que sea, es donde uno plantea el concepto de anomia y otro plantea el concepto de alienación. Son teorías, si se fijan en todo el desarrollo de sus teorías, son teorías contrapuestas, pero muy interesantes para analizarlas de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, y acá lo que plantea un poco Fernanda, el concepto de plusvalía, y lo tipifica en plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Lo más importante de acá que ustedes tienen que saber de este concepto, y sobre todo la gente que está en estas carreras, porque los que son de las carreras de administración lo van a ver profundizado el concepto en Economía 1 seguramente, si es que no lo vieron, el concepto de plusvalía es ese plus que se queda quien posee, el burgués, quien posee los medios de producción, sobre el trabajo realizado por la clase obrera, ¿sí? Ese plus que a vos no te pagan por el trabajo que hiciste de más. Entonces, ya Marx alertaba que había trabajo, explotación, correctamente, explotación de fuerte de trabajo. Había un plus económico que el dueño, el capitalista, se estaba quedando sobre el trabajo producido por la clase trabajadora. A ver, hay dos teóricos que también son contrapuestos. Uno es Marx y otro es Adam Smith. Los dos sabían lo mismo, los dos basaban su teoría económica en base a lo mismo, que la riqueza de los trabajadores de las naciones estaba a través del trabajo. No Marx, Adam Smith lo analizaba de un punto capitalista, desde el capitalismo. Él reconocía dónde está la riqueza de las naciones, pero también te hablaba de la mano invisible del mercado. Esa mano invisible que es donde el mercado es quien tiene que regular la economía. Y si el mercado es quien pone los precios a la economía, va a ser el mercado y no hay regulación, no hay intervención del Estado. Seguramente lo que pasa es que los precios sean inequitativos, ¿no? Inequitativos, sean desiguales. En cambio, Marx lo que él plantea otra teoría que no es la que tiene que ver ni con la de Keynes, que es la introducción del Estado, ni con la de Adam Smith, que habla de la mano invisible, sino que habla de una superación, que en la sociedad capitalista tenga una sociedad superadora, por eso escribe sobre manifiesto comunista. Pero esto se lo comento para que entiendan un poco también el pensamiento de las ideas centrales de Carlos Marx, ¿sí? Que como decíamos siempre, que los autores piensen como piensen, los cuatro autores mencionados, Comte, Durkheim, Weber, Marx, o los dos que les mencioné recién, Adam Smith y Keynes, tienen que ver también con la concepción que ellos fueron surgiendo, con la posición social donde ellos escribieron, con la situación donde ellos escriben. Nosotros vamos a ver en un mes, un poquito más, un poquito menos, ahora no tengo la planificación a mano, pero que Foucault va a desarrollar sobre las relaciones de poder. Pero cuando él escribe, cuando él desarrolla sus teorías, tienen que ver con el contexto en donde él surge y también su realidad, escribe desde su posición, su identidad de género, que él
era homosexual, ¿sí? Entonces, cada autor escude sobre su mirada, sobre esa construcción social que fue realizando. Nosotros cuando damos clases, eh, con Ethel, con Horacio y quien les habla, hablamos de nuestra historia, ¿sí? Explicándoles los conceptos, explicándoles las teorías, y después ustedes harán su propio análisis, y objetivamente, lo más objetivamente posible, porque al hablar de nuestra historia, estamos en una subjetividad, ¿sí? Pero por eso, si nosotros fuéramos, analizaríamos la sociología solamente desde consenso, le daríamos solamente los autores de consenso. Si analizamos de conflicto, le daríamos solamente de conflicto, ¿sí? Marx, Althusser, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, nosotros le damos los autores centrales para poder hacer un análisis cuando ustedes estamos convencidos que ustedes van a conducir organizaciones el día de mañana. Van a poder conducir organizaciones. Con organizaciones educativas, organizaciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones de fines de lucro, organizaciones del sistema sanitario. ¿Por qué no? Hay que aspirar. Después cada uno sabe sus propias aspiraciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle las herramientas, nos sentimos en obligación de darles las mejores herramientas para que ustedes puedan conducir organizaciones. Entonces, otro de los conceptos que plantea Marx es el pensamiento dialéctico. Y él planteaba, está la tesis, ¿no? Hay una teoría abordada. Y después está la antítesis, que es la teoría contrapuesta, es decir, sobre una teoría surge otra teoría contrapuesta. Y entre las dos se arma una síntesis de esas teorías, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, ustedes piensan, hay un montón de pensamiento dialéctico, ¿sí? Ahora, la sociología misma toma prestado de las ciencias naturales y de otras ciencias, sobre todo de las ciencias naturales, el método de observación y de la experimentación, y, y todos los trabajos de investigación son trabajos sociológicos en sí. Porque los proyectos de investigación sean más llevados a la química, a las ciencias exactas, tienen un abordaje sociológico, ¿se entiende? Entonces, por su metodología de llevar a cabo la investigación, no pueden nada, si hicieron, si lo están haciendo ahora, en metodología de ciencias sociales, justamente dentro del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y solamente los docentes, en su mayoría, suelen ser sociólogos por este abordaje que le da la sociología a los temas de investigación, ¿sí? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado en proyectos de investigación y lo he hecho siempre coordinando con sociólogos, ¿no? Y son quienes más conocimiento tienen causa sobre cómo llevar a cabo un trabajo de investigación. Entonces, en este sentido, el pensamiento de la dialéctica planteaba esto: la tesis, la antítesis y la síntesis como una conjunción de ambas. ¿Se entiende hasta acá? Si siente que me voy por las ramas, frénenme, vuelvo. Si hay algo que no, incluso de principio que no entendieron, vuelvo a explicarlo, no hay problema. Se entiende perfecto. Genial. Bueno, ya vamos a ir finalizando la clase, esta parte teórica. Después me gustaría que hagamos una pequeña reflexión, como dije al principio, sobre la noche de los lápices. Y después, también si hay alguna duda ya a partir de la clase que viene, vamos a dedicarle una segunda parte de la clase al tema elegido, que estaría bueno, si lo eligen una semana antes, es decisión de ustedes, pero estaría bueno que ya vayan eligiendo, que ya tengan elegido el tema de trabajo, ¿sí? La teoría de derrame, o la teoría de la copa de champán, una vuelta en clase, una alumna nos dijo la teoría de volcán de chocolate, la profesora lo grafica en el pizarrón, lo grafica bien, pero bueno, hoy no tenemos pizarra, lo que podemos hacer PowerPoint, entonces elegimos el tema. Hay una socióloga que lamentablemente falleció, que vino a la universidad a dar clases, que es Alcida Argumedo, y ella
planteaba que era una locura y era una teoría de desigualdad, la teoría de derrame, justamente por esto, que es que en la repartición de la riqueza se empiezan de los que más tienen y va bajando así, y cuando llega a la clase social más baja, económicamente más baja, cae una gotita, ¿sí? Esa es la teoría de derrame, con la cual obviamente no estamos de acuerdo, pero es una teoría que se da. Ahora, ahí existe una otra opción, que es la derramar en función de la distribución justa de la riqueza para alcanzar una justicia social. Entonces, ¿qué es esta? ¿No? Y justamente tienen que ver con los 4 niveles de concepto de clase, que está el modo de producción, que mediante una estructura social, una situación social, mediante una coyuntura, vuelva a un modo de producción, y acá le podemos poner las distintas clases, ¿no? Acá yo podría poner donde dice modo de producción, podemos poner eh, las empresas, ¿no? El Estado que distribuye y que va también a los comercios, pero para que vaya a los comercios, tienen que haber primeramente, en realidad, tienen que ver que las ganancias que tiene, o los ingresos de la clase trabajadora, que después va teniendo y compra los insumos en los mayoristas, o en los supermercados, o en los almacenes, hace que eso va haciendo un ciclo virtuoso de la economía, ¿sí? Esto es a modo de conceptos centrales para que ustedes entiendan. En el final no le vamos a preguntar ni la teoría de derrame ni la distribución de la riqueza, pero sí consideramos importante que ustedes al menos conozcan los conceptos centrales, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, para nada, todo bien. Bueno, perfecto. No. Bueno, creo que a esta altura, la gran mayoría al menos, considero que sabemos bien lo que pasó en la noche de los lápices, ¿no? En esa noche trágica de 16 de septiembre de 1976, donde no era solamente un boleto lo que reclamaban aquella comunidad estudiantil. Entonces yo ya compartí unas líneas donde recordarlos, mantenerlos vivos en la memoria, y mantenerlas vivas en la memoria, no solamente es un acto de memoria, de verdad, de justicia, sino es un acto de amor y honradez por esa lucha estudiantil, por esos valores que pregonaron aquellos y aquellas estudiantes. Eh, y me parece que siempre el movimiento estudiantil unido es muy importante, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes puedan hacer unas reflexiones, si se animan. Si no se animan, si no se sienten cómodos ni cómodas, no están obligados ni obligadas, ni mucho menos, pero sí es importante siempre escuchar la voz del y del estudiante. Sí, Fernanda. Sí, es importante recordar hoy eso y todas las situaciones de reivindicación social y la lucha y los reclamos, porque hoy en día un boleto estudiantil es común que lo tenga en mano un estudiante y que es interesante que sepa que no se logró sin lucha, que muchas de las cosas que hoy están, si se quiere, naturalizadas, fue en un contexto de lucha, ¿no? Muchas protestas, huelgas o reivindicaciones sociales empezaron con ese tema de conflicto y gente que se animó a reclamar y a reclamar al Estado, a las instituciones o a la sociedad misma esa reivindicación social que hoy en día van ganando espacio en muchos sectores gracias a esa lucha, ¿no? No sin reclamos, ¿no? Y sobre todo en las cuestiones capitalistas, nunca se hace nada sin reclamo. Que a veces los sindicatos o los gremios también se olvidan de eso, eh, porque tienen un lugar de negociación y en esa negociación muchas veces se olvidan a quienes representan también. Entonces es importante traer
a la memoria esas cuestiones de lucha, como el Día del Trabajador, la matanza de Chicago, y que se conmemora en realidad una situación conflictiva, ¿no? El Día del Mm, Trabajador, que es internacional también. Pero bueno, ese espacio de lucha es gracias a las personas que se involucran socialmente, ¿no? ujú. Por Muchas el gracias. común, por la solidaridad, ¿entendés? Para todos. Muchísimas gracias por tus palabras. ¿Alguien más? Bueno, agradezco a Fernanda nuevamente por las palabras. Si nadie quiere hacer ninguna reflexión, no están ni obligado ni obligada, ni mucho menos. Facundo. No, siguiendo con lo que dice la compañera, no olvidar este suceso que marcó nuestra historia, nuestra parte oscura de nuestra historia argentina. Creo que no olvidar a los desaparecidos, que bueno, en esta ocasión fue la Noche de los Lápices, ¿no? De 1976, pero que a raíz de esto también hubo más de 30.000 desaparecidos, luchando por sus derechos, que en este caso era el boleto estudiantil, que hoy en día tenemos que seguir luchando y bueno, hoy se lucha por otras cosas, pero que no olvidar a esos compañeros que en ese momento pedían un boleto y que fueron torturados y asesinados. Y bueno, nada, que valoremos la democracia y que bueno, nunca más pase esto. Mu- Nada, los lápices siguen escribiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más que hacer una reflexión, me gustaría saber si tienen alguna duda puntual. Sí, Gaby. Con delay. Yo creo que también, además de no olvidarnos, eh, es transmitirlo, pasarlo a las generaciones. Ujú. Yo que tengo hijos adolescentes, o sea, ellos lo ven en el colegio y es un tema más de los que ven. Muchos chicos les dan importancia, otros es un tema más que se da en el colegio y nada más. Yo creo que lo importante es seguir pasándolo de generación en generación para que no se olvide. Totalmente. Es una tarea, creo que es una tarea nuestra, sobre todo lo que, bueno, los que tenemos 40, 41, casi 42, que a lo mejor fuimos hijos de desaparecidos o tuvimos padres en esa época que lo vivieron en carne propia o que lo escucharon de oído o que vieron cómo entraban en la casa del vecino. Eh, Nosotros los de 40 a lo mejor crecimos un poco con esa historia, pero los chicos de 20 años, de 15, solamente saben lo que ven en los libros. Mis hijos, yo por ejemplo, los prácticamente, no es que los obligué, pero sí a determinada edad le hice ver la película La Noche de los Lápices, para que Ujú, entiendan lo que es, lo que fue y por qué tienen la suerte de tener el boleto estudiantil. Que ujú. no, o sea, que no es algo que les da el Estado porque el Estado es copado. No, lo tienen gracias a un grupo de pibes que se la jugaron y que lamentablemente hoy ya no están, y un montón de gente que desapareció, entonces que tienen que agradecerlo y que tienen que valorarlo. Yo creo que eso es el mensaje que hay que pasarle a las generaciones que van a venir, para que no se olvide, porque muchas cosas se fueron olvidando. Vos fíjate que hoy no se le da tanta importancia a la democracia. Eh, Me pasó que mis dos hijos más chicos no quisieron ir a votar, me enojé muchísimo, eh, traté de hacerles entender la importancia de la democracia, lo importante que es el voto, que murió gente por el voto, entonces que no pueden desperdiciar ese derecho y esa obligación que tienen. Ellos Ujú. obligación a votar, derecho, Totalmente. que eso, ¿no? En- lo importante de todo lo que pasó en nuestra historia, el por qué y por qué lo tienen que seguir respetando y lo tienen que seguir manteniendo. Genial. Eh,
¿Alguien más? Bueno, ahora les voy a compartir un segundo. Que después solamente se lo subamos al campus. La tesis que yo hice sobre políticas públicas. Entonces, pero esto que vos comentás, que bueno, que no fue una mera decisión del Estado, tiene que ver con lo que es el proceso de aplicación de las políticas públicas, ¿no? Esto igual nosotros, a ver, quienes son de las carreras de la ciencia de la administración habrán visto que las funciones gerentes son planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar, ¿no? Y es básicamente bastante similar a lo que son los procesos de aplicación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, Tamayo saben que es un politólogo bastante importante, a la que el proceso de construcción o ciclo de las políticas públicas se comprende en las siguientes fases. Primero se identifica y se define el problema. Y Krieger es otro autor que habla sobre el problema público. ¿Cómo identificar ese problema público? Hay distintos elementos o herramientas que también vienen de la sociología que se desarrollan, ¿no? Entonces vos, a partir de ahí, conocés el problema público. A partir de que vos conocés ese problema público, ¿no? Ese problema, formulás las alternativas de solución. Y entonces, bueno, esta puede ser una alternativa, esta puede ser otra, esta puede ser otra, ¿no? 3, 4, 5, 6, 10, ¿no? Las alternativas que se ocurra al equipo de gestión. A partir del análisis, optás por una alternativa, adoptás una, la implementás y después haces esa evaluación de los resultados obtenidos, que es ese control que hablaba Taylor Fayol. ¿Se entiende? Y les muestro esto para que entiendan, como bien decía Gaby, que no es que el Estado cuando decide la aplicación de la política la decide porque sí, la decide porque hay algo atrás, o una demanda de la sociedad o un análisis de un problema que se detecta en la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende? Eso a modo de colorario, que seguramente después le subamos parte de esta tesina que yo hice, como que a usted también le quedamos de ejemplo. Para cuando tengan que hacer un trabajo de investigación, o mismo le pueda hacer hoy quizás para el trabajo que tengan que hacer. Y yendo con respecto al trabajo, ¿no? De la acreditación final que tienen que hacer. Alguien que en este momento tenga una duda, si no tienen dudas, no hay problema. Me plantean la clase que viene, que a partir de la clase que viene vamos a dedicar la segunda parte exclusivamente al avance del trabajo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No, yo no, profe. Bueno, si no hay más dudas ni consultas, los y las libero. Y bueno, que tengan una muy buena jornada y un muy buen fin de semana. Gracias y feliz día. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, profe, que disfrutes tu día. Muchas gracias.